La vida de Sofía era un castillo de cristal brillante y frágil. Cada mañana el sol iluminaba los rostros de su familia, Marcos, su esposo y mejor amigo, y Valentina, su pequeña hija llena de alegría. Sofía se sentía bendecida, una familia unida, una carrera en ascenso, una fe cómoda y sin pruebas. Todo parecía encajar perfectamente, como un rompecabezas divino. Su hogar era un refugio de paz, donde el dolor era solo una palabra lejana. Ella creía tener el control, sin sospechar lo frágil que era su felicidad. No sabía que, a veces, la vida nos quita el lápiz y el papel para mostrarnos que el verdadero arquitecto tiene un plano mucho más grande. Todo comenzó un lunes, con una discusión trivial, de esas que parecen no tener importancia, pero que dejan una grieta invisible. Marcos, con voz cansada, pronunció las palabras que Sofía nunca pensó escuchar. «Necesito espacio». Sin mirar atrás, él salió por la puerta con una maleta, dejando a Sofía sola, rodeada de un silencio ensordecedor. La casa, que antes rebosaba de risas y rutinas compartidas, de repente se sintió inmensa y vacía, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. El castillo de cristal de Sofía se agrietó. Al día siguiente, la realidad golpeó aún más fuerte. Valentina, su hija, enfermó gravemente. La fiebre no cedía y la preocupación crecía con cada minuto. La sala de emergencias se volvió su nuevo hogar, un lugar donde el tiempo se mide en suspiros y miradas ansiosas. Sofía se aferraba a la mano de Valentina, deseando poder absorber su dolor y devolverle la salud. Los médicos hablaban de tratamientos largos y pronósticos reservados. Cada palabra era un golpe, cada gesto de los doctores, una sentencia incierta. El miedo se instaló en su corazón, creciendo como una sombra que no la dejaba respirar. Sofía sentía que el mundo giraba sin ella, que todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor. El miércoles, cuando pensó que nada podía empeorar, recibió una llamada fría y breve. Había perdido su trabajo. Sin explicaciones, sin despedidas, solo un adiós a la estabilidad que tanto necesitaba. En menos de 3 días, Sofía era una esposa abandonada, madre de una niña enferma y desempleada. Todo lo que la definía parecía haberse esfumado en un abrir y cerrar de ojos. El peso del mundo la aplastó. Su vida se convirtió en un borrón de dolor y soledad, donde los días y las noches se confundían. Cada rincón de la casa le recordaba lo que había perdido. El llanto se volvió su única compañía, y la esperanza, un recuerdo lejano. El castillo de cristal ya no existía, solo quedaban ruinas. Se sentía una extraña en su propia historia, como si la vida que había construido fuera solo un sueño del que acababa de despertar. Todo lo que amaba parecía haberse desvanecido, dejando solo fragmentos y recuerdos rotos. La mujer fuerte y segura se había desvanecido, reemplazada por una sombra que caminaba sin rumbo. Bajo la lluvia, Sofía sentía que cada gota era un reflejo de su tristeza, y que la noche interminable era el espejo de su alma. Pero en el fondo, una pequeña chispa de esperanza aún luchaba por no apagarse. El dolor de Sofía era un océano oscuro, se hundió sin luchar. En el hospital sostenía la mano de Valentina, rezando oraciones que sentía vacías. Su fe, antes cómoda, ahora era una piedra en su zapato. Se aisló, tocando fondo entre facturas impagables y soledad. En esa oscuridad total, no sabía que estaba exactamente donde Dios necesitaba que estuviera para comenzar su obra. Un día, buscando papeles, encontró una Biblia olvidada, regalo de su abuela. Nunca la había abierto, pero ahora, en su desesperación, era su única compañía. Se sentó en el suelo y la abrió al azar. Al principio, las palabras le parecían ajenas, pero la desesperación la hizo humilde. Comenzó a leer, sin buscar milagros, solo un respiro. Pronto, una frase captó su atención, como una luz en la oscuridad. Ese libro polvoriento se convirtió en su ancla, el inicio de su rescate.
Sus ojos se posaron en Isaías, y las palabras parecían saltar de la página, llenando la habitación de un susurro reconfortante. No temas, porque yo te redimí, mío eres tú. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. En ese instante, sintió que no estaba sola, que esas frases antiguas cruzaban los siglos para hablarle directamente al corazón. Lágrimas de consuelo rodaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de alivio. Era como si cada palabra absorbiera su miedo y lo reemplazara con una paz suave, casi palpable. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soltar el peso que llevaba dentro. El Salmo 91 la envolvió como un manto invisible. El que habita al abrigo del Altísimo, bajo sus alas estará seguro. Cada línea era un refugio, una promesa de protección en medio de la incertidumbre. Sintió que podía respirar más profundo, como si el aire mismo estuviera impregnado de esperanza. Por primera vez, sintió refugio en medio de la tormenta. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales, pero dentro de ella, una calma nueva florecía. Descubrió que la verdadera seguridad no dependía de lo que sucedía afuera, sino de la certeza de que no estaba sola. El Salmo 23 cobró vida ante sus ojos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esas palabras, tan conocidas, ahora tenían un peso diferente. No eran solo versos, sino una promesa viva que la acompañaba en cada paso, incluso en los momentos más oscuros. El valle ya no era una metáfora, era su realidad diaria, y la promesa de compañía la sostuvo. En medio de la soledad, sintió una presencia invisible, un abrazo silencioso que le recordaba que no debía temer. El Salmo 121 le recordó: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Miró al cielo, buscando respuestas, y encontró consuelo en la certeza de que su ayuda venía de lo alto, más allá de lo que podía ver o entender. Comprendió, en lo profundo de su ser, que su ayuda no vendría de personas o circunstancias, sino de una fuente más alta, inmutable y fiel. Esa comprensión le trajo una paz que no dependía de las circunstancias, sino de la confianza en algo eterno. Esas palabras no eran solo tinta sobre papel, respiraban esperanza en su alma cansada. Cada página era un suspiro de vida, un recordatorio de que siempre hay luz, incluso en la noche más oscura. La Biblia se volvió su refugio y su fuerza, un ancla firme en medio de la tempestad. En sus páginas encontró no solo respuestas, sino también el valor para seguir adelante, sabiendo que cada día podía comenzar de nuevo, sostenida por palabras que respiran vida. Algo profundo cambió en Sofía tras ese encuentro con la palabra. No fue solo una lectura, sino un momento de revelación que marcó un antes y un después en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en su dolor. Aunque el dolor persistía, una semilla de esperanza brotó silenciosamente en su corazón. Era pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para recordarle que la oscuridad no era eterna. Cada mañana, al mirar por la ventana, Sofía buscaba señales de que algo bueno podía surgir incluso en medio de la tormenta. Sus oraciones se volvieron más honestas y profundas. Ya no ocultaba su miedo ni su debilidad. Los entregaba con humildad, confiando en que Dios escuchaba cada palabra, incluso las que no podía pronunciar. En la soledad de su habitación, las lágrimas se mezclaban con sus súplicas, y sentía un consuelo inexplicable. El primer milagro fue pequeño, pero significativo. Una fundación solidaria cubrió parte de los gastos médicos de Valentina. Para Sofía, ese gesto fue una respuesta tangible a sus oraciones, una muestra de que no estaba abandonada. Poco después, una antigua colega la contactó inesperadamente y le ofreció un trabajo temporal desde casa. Esta oportunidad llegó justo cuando más lo necesitaba, permitiéndole cuidar de Valentina y al mismo tiempo aportar a su hogar. Sofía comprendió que no era coincidencia, era provisión divina. Cada detalle, cada ayuda,
Era una señal de que Dios estaba obrando en su vida, guiando sus pasos y proveyendo en el momento justo. Valentina comenzó a mejorar lentamente. Su sonrisa, aunque frágil, se convirtió en un rayo de sol que iluminaba los días más grises. Cada pequeño avance en su salud era motivo de celebración y gratitud. Cada pequeño avance era un hilo de luz en la oscuridad, una promesa de que la noche no duraría para siempre. Sofía aprendió a valorar esos destellos, por mínimos que fueran, como señales de esperanza. Sofía vio que Dios obra en lo pequeño y lo progresivo. Aprendió a reconocer su mano en los detalles cotidianos, en los gestos de amor y en las oportunidades inesperadas. Su fe se fortalecía con cada acto de fidelidad, con cada respuesta a sus oraciones, por sencilla que fuera. Sentía una paz renovada y una fortaleza que no venía de ella misma. Los primeros rayos del amanecer rompían la noche más larga, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. La luz se filtraba suavemente, disipando la oscuridad y llenando la casa de esperanza. Dios estaba reconstruyendo su vida, paso a paso, guiándola hacia un futuro lleno de posibilidades. Sofía entendió que, aunque el proceso era lento, cada día traía consigo una nueva oportunidad para confiar y avanzar hacia la luz. Sofía se aferró a su nueva fe, encontrando fuerza en la palabra y en los detalles cotidianos. Se convirtió en una mujer más fuerte y sabia, con una paz que no dependía de las circunstancias. Un día, Marcos la llamó, arrepentido y humilde. Hablaron con honestidad, y Sofía eligió el perdón como parte de su sanación. Comenzaron a reconstruir su relación, ahora sobre una base de fe y perdón. Valentina fue dada de alta. La familia volvió a casa. La casa se llenó de vida y esperanza renovada. Marcos se transformó en el esposo y padre que debía ser. Sofía ya no dependía de su castillo de cristal para ser feliz. Había perdido todo, solo para encontrarlo todo de una manera nueva y más profunda. Si hoy te encuentras en el abismo, no estás solo. Permite que esta oración sea tuya. Padre Celestial, te entrego mi dolor y mi debilidad. No entiendo por qué sucede esto, pero elijo confiar en ti. Sosténme cuando no pueda más, ilumina mi oscuridad. Ayúdame a ver tus pequeños milagros y renueva mi fe. Gracias porque tu amor no depende de mis circunstancias. En el nombre de Jesús, descanso en ti. Amén. La historia de Sofía es la de todos cuando enfrentamos nuestro final. Es en ese momento, cuando creemos que todo ha terminado, que Dios comienza su obra más profunda. Nuestros finales son sus puntos de partida. Cuando nuestros castillos de arena caen, aprendemos a construir sobre la roca eterna. El quebrantamiento es el lenguaje de Dios para captar nuestra atención. No mires los escombros como una tumba, sino como el terreno para algo nuevo. Dios se especializa en resurrecciones. Tu historia no ha terminado. Lo que parece el final es solo el comienzo de Dios.